Ya, muy bien chicos, ahora sí, ya estoy grabando. A ver, vamos a ver primero lo que era un repaso un poco de lo que habíamos hablado del sistema digestivo. De manera general, cuando nosotros mencionamos la parte del sistema digestivo como tal, nosotros sabemos que el sistema digestivo está formado primero por estructuras. Un tubo, que se llama tubo digestivo, que está desde la boca hasta lo que es el ano, ¿sí? Todo lo que es hasta llegar a su trayecto, ese es el ano. Eso es el tubo digestivo como tal, tubo digestivo. Pero que también el tubo digestivo tiene sus glándulas anexas. Y entre las glándulas anexas que va a tener, va a ser a nivel de la boca, estas que están ahí, que vienen a ser las glándulas salivales. A nivel abdominal, nosotros tenemos lo que es la parte del hígado y esta estructura que está detrás de ese epiplón, que la vemos en la parte retroperitoneal, que viene a ser el páncreas. Esas vienen a ser lo que son las estructuras accesorias o glándulas anexas al tubo digestivo. Dentro de lo que es el tubo digestivo, nosotros sabemos que se va a dividir en la región de la boca, faringe, que también suele mencionarse en la parte respiratoria, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Es el trayecto o la estructura que tiene. Dentro de esas características, nosotros tenemos la primera, la región que yo tengo puesta aquí. La boca, la cavidad, prácticamente lo que compete a nosotros es la parte de la cavidad bucal. ¿Quién recuerda qué era la cavidad bucal? ¿Cómo estaba distribuida la cavidad bucal? Tenía una parte que era el vestíbulo. Vamos a ocultar esa parte. Tenía la zona del vestíbulo y tenía la cavidad bucal propiamente dicha. La zona del vestíbulo, ¿cuál era? Era la zona que estaba limitada por la zona de la pared interna de los labios y la parte de las encías, le decíamos, o la parte anterior de los dientes. Ese era el vestíbulo. Yo les ponía el ejemplo del vestíbulo, como por ejemplo el vestíbulo de la sala, ¿sí? Es la antesala. Y la cavidad oral, prácticamente la cavidad oral propiamente dicha, es la que queda dentro. Vamos a sacar estos dientecitos para poderlos mirar. Ahí, ¿sí? Y la cavidad oral es la que está aquí adentro, ¿no? Muy bien. La cavidad oral yo les decía, les ponía el ejemplo en el auditorio, es una estructura que tiene prácticamente paredes. ¿Qué paredes tiene? ¿Quién me dice? Pared anterior, posterior, Muy bien, una pared anterior, laterales. paredes laterales, una pared posterior, la superior que vendría a representar el techo y la inferior que vendría a ser el piso. En breves rasgos, la pared anterior está limitada por la parte de los arcos dentarios, que ya ustedes lo ven, son estas las porciones de los dientes, y también por la porción de los labios. Su pared posterior está dada prácticamente por las fauces, ¿sí? Y en ella, ¿qué le llamamos la fauce o istmo de la fauce? Es esa puerta de entrada hacia la parte posterior de lo que es la cavidad, prácticamente cuando ya deglutimos y vamos hacia el esófago. Luego tenemos las paredes laterales que estaban dadas por ¿quién? ¿Quién recuerda? Las laterales. El buccionador, ¿no? Sí, muy bien. Internamente tenemos un músculo que es profundo, prácticamente,
está dado por este músculo que está aquí, que es el músculo bucinador, que está revestido por piel. Y en la parte interna revestido por la mucosa bucal. ¿Sí? Y viene a formar la región de las mejillas. Luego tenemos la parte del piso de la boca. Vamos a quitar esta parte para poder ver bien. Vamos a quitar de un lado eso. El piso de la boca, que está dado por la lengua. Y hacia abajo, ¿a quién tiene? Ahí lo están mirando. ¿Qué músculo es este? Miloioideo. Muy bien, el músculo miloioideo. ¿Sí? Y también, ¿qué músculos está por encima del miloioideo? ¿Qué músculo hay? ¿Quién recuerda? El digástrico. El digástrico está por debajo, aquí el vientre anterior del digástrico. Vamos a sacar un miloioideo. Tenemos a los genio ioideo y genio gloso. ¿Sí? Genioideo y genogloso. Muy bien. El techo de la cavidad bucal o la parte, su pared superior, estaba dada principalmente por dos piezas óseas que eran el maxilar superior, las apófisis palatina del maxilar superior. Voy a sacar la mucosa del paladar duro y aquí se ve el paladar duro o la apófisis palatina del maxilar superior que se unen, y aquí atrásito si ven están las láminas horizontales del palatino. En conjunto ellas se articulan y forman el paladar o el techo de la cavidad oral. ¿Cuáles son las estructuras accesorias? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las estructuras accesorias? Las glándulas salivales. Muy bien, Los unas dientes. son las glándulas salivales, son glándulas salivales que están accesorias a nivel de la región de la boca. Bien, perfecto, Karen, válido. ¿Qué más? ¿Qué están viendo ahí? Los dientes. Los dientes, muy bien, Yaret, los dientes. Y hay algo que también está en la parte media y central de la cavidad oral, que cuando está la cabeza, está cerrada la boca, a veces se repliega hacia la pared del paladar. ¿Cuál es? La lengua. La lengua. Esa estructura que ustedes ven ahí. La lengua, esa disposición que tiene. Los dientes, en breves rasgos, lo que forman son una especie de arcos dentales y que están caracterizados porque varían. De acuerdo a la edad, nosotros teníamos los dientes de lecho temporales y los dientes permanentes. El número de ellos, ¿cuáles son? Por ejemplo, ¿cuántos dientes tiene un niño? 20. Muy bien. ¿Y cuántos dientes tiene un adulto? 32. 32. Miren que esto les puede servir para mañana la lección en el laboratorio. La lengua, que es esa estructura que está ahí, se caracteriza porque es una estructura muscular, ¿verdad? Que viene a representar prácticamente el órgano del sentido del gusto. ¿Cuál es la característica? Vamos a ocultar esto. Ahí le he dejado, ¿sí ven? Déjenme ver si está acá en sentido. Aquí está. La lengua. Es una estructura muscular que se caracteriza porque primero tiene una forma como piramidal, ¿verdad? Ella tiene una porción posterior que va hacia la parte de la orofaringe, hacia atrás porque se relaciona con la faringe, y toda esa zona se denomina raíz de la lengua, la región posterior. Tiene una zona más ancha, que se la resalté, y que es la que descansa más o menos sobre la base de la boca,
que es el cuerpo. Y tiene un ápex o vértice que está hacia adelante y que se relaciona con los dientes, con los incisivos. Dentro de esas características de la lengua es que tiene una cara superior, toda esta que está aquí, y tiene una cara inferior. Estos son el frenillo, lo que tiene, así. Y además que a nivel de cada cara tiene sus características. La cara superior o dorsal de la lengua se caracteriza primero por ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Qué tiene en el centro? El surco lingual. El surco medio o surco lingual, que en ciertas personas puede ser más pronunciado que otros. Hacia atrás de ese surco está este surco en V. Yo lo voy a sacar y si ven que hay como una especie como de bolitas. ¿Sí? Este surco V o surco lingual se está formado por las papilas denominadas papilas circunvaladas, que son las papilas más grandes que hay a nivel de la mucosa bucal, son las de mayor tamaño. Dentro de sus papilas vamos a encontrar los famosos botones gustativos. Y en este caso, a este nivel, van a determinar el sabor amargo. Dentro de todo lo que es la superficie de la cara dorsal de la lengua, existe una mucosa que lo reviste. Y esa mucosa va a tener ciertas papilas. ¿Sí? Ya mencioné ahora, les mencioné una que son las papilas circunvaladas. Pero también tienen otras papilas. ¿Cuáles son? Las Filiformes. filiformes. A ver, Filiformes, están las papilas. Vamos a poner la palabra circunvaladas. Están las filiformes, las Uniforme. fungiformes y las foliadas. ¿Qué es la responsabilidad de ellas? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la responsabilidad de ellas? Dentro de ellas está la característica de la determinación de los sabores. Contienen los botones gustativos. Aparte de que esa mucosa contenga esas papilas responsables de mantener los botones gustativos para el receptor de los sabores, la mucosa también tiene glándulas salivales menores. ¿Sí? De von Ebner, si no me equivoco, así se escribe. Esas glándulas salivales menores tienen una secreción continua con un líquido seroso que permite limpiar cada una de estas papilas para que los botones gustativos puedan receptar los sabores. Además, hacia la región de la raíz, nosotros vamos a encontrar también ciertas características o glándulas pequeñas que son las famosas amígdalas linguales. En la cara inferior, nosotros ¿qué vamos a encontrar? ¿Es más lisa o más rugosa? Toda esta cara inferior. más lisa. Es más lisa, su mucosa es más lisa. Lo que tiene en medio es que en la parte media hay una proyección de la mucosa lingual que fija a la lengua al piso de la boca. Y a esa estructura se la conoce con el nombre de frenillo. Y a cada lado del frenillo existen dos elevaciones denominadas carúnculas linguales, así se escribe. Déjenme ver que no me sale el lapicito. Ay. Carúnculas
linguales. ¿Qué pasa con esas carúnculas? ¿Quién desemboca ahí? ¿Quién me dice que Son, desemboca ahí? eran los conductos de la glándula submandibular, creo, los canales de Walter. Ya, ¿y qué más? Y a los lados de esa, de la glándula submandibular, ¿quién más desemboca? La sublingual. Muy bien, a los lados de las carúnculas está la sublingual. La estructura de la lengua se caracteriza porque no solamente tiene una mucosa, por ahí una lámina submucosa donde están sus glándulas, también está formada prácticamente por músculos. ¿Sí? Los músculos, les decía yo, tienen músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. ¿Qué son los músculos intrínsecos? Son los que le dan la forma a la lengua. Ya, muy bien, son los que le dan la forma a la lengua. Una vez que nosotros hemos visto esa parte, así no, vamos a ver la siguiente parte, la faringe. ¿Qué era la faringe? Vamos a sacar la parte ósea. Voy a sacar la lengua. Lo que ustedes ven acá atrás, aquí está la óvula, que se desprende del paladar blando o velo del paladar. ¿Sí? Así, la óvula. A cada lado tienen la cavidad de la mucosa. Todo lo que ven ahí atrás es la orofaringe, es decir, la faringe es un tubo muscular que tiene manera de embudo y que tiene doble función. ¿Cuál es la función de la faringe? ¿Cuál es la función de la faringe? Tiene una función respiratoria y una función digestiva. La función respiratoria es porque a través de su porción nasofaringe que se comunica con las fosas nasales, permite el paso del aire. La orofaringe, que se comunica con la cavidad oral, permite el paso del bolo alimenticio. Y la última porción, que es la laringofaringe, que es donde ya se comunica la faringe con lo que es la laringe, árbol respiratorio. Ahí. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas. Doctora, bueno, de todo lo que ha mencionado hasta ahorita, ¿usted considera que es importante el conocer cada detalle anatómico que están en las paredes de, por ejemplo, la cavidad oral y pues la faringe? Que si considero, Que es importante saberse cada detalle anatómico que tienen las paredes de cada, bueno, de lo que es la cavidad oral y la ya, faringe. por ejemplo, te voy a decir, tienes un paciente, ojo, un paciente con un proceso gripal, con un proceso ótico. O sea, es decir, viene tu paciente, me gusta esa pregunta, viene un paciente y te dice que le duele mucho el oído, tiene mucho dolor, tiene el oído y que no soporta, le ha dado fiebre, tú le revisas y le dices, y le encuentra el médico, le encuentra que tiene abombado el tímpano, la membrana timpánica. En la historia clínica le pregunta al paciente cómo ha empezado, que si ha estado enfermo en días antes, y viene y le dice, sí, me dio un proceso respiratorio congestivo, me dio gripe, le dice el paciente, donde había mucho fluido nasal, tos, hace una semana. ¿Por qué crees que el médico le preguntó eso? ¿Quién me lo contesta? Tal vez porque tiene relación
Bueno, mencionó cosas nasal, ¿no? Y conducto auditivo. La nasofaringe, creo, principalmente. Podría haber algún tipo de afección a ese nivel. Muy bien, mira que la puse ahí fácil. Aquí está oído, ¿no? Aquí estaría el oído. Parte del oído. El oído tiene una porción ósea también. Y tiene dentro de la porción ósea está la famosa caja timpánica. ¿Sí? Aquí está el cartílago que continúa o que reviste a la parte de la trompa de Eustaquio. Y tú lo acabas de decir. En la nasofaringe, la porción de la faringe que está en relación con la cavidad nasal, existen a cada lado dos trompas, a manera o cuernos, que comunican a la fosa nasal con el oído medio, que es la famosa trompa de Eustaquio. Cuando suele haber signos de una otitis media, ¿sí?, a veces el cuadro que antepone a ese proceso es un proceso respiratorio congestivo, porque como se inflama la mucosa, porque la mucosa que tiene la fosa, la nasofaringe, también tiene revestimiento de la mucosa de la trompa de Eustaquio. Y como está inflamada, va a haber hiperproducción de moco, va a haber mayor cantidad de moco. Esa mucosa de la trompa de Eustaquio también va a producir moco y por ende puede haber una acumulación dentro de la caja timpánica donde están los huesecillos del oído, va a haber acumulación de moco. Y al haber esa caja que debe estar vacía, solamente permitir el aire que entre para que los huesecillos del oído vibren por el sonido y pueda transmitir el sonido, valga la redundancia, para permitir la audición, está ocupada. Y eso causa también que la membrana que reviste o la mucosa que reviste a la caja timpánica y a los huesecillos del oído se inflamen y cause dolor, una otitis media. Responde tu pregunta: ¿por qué deben saber qué hay? Porque Sí, si no, doctora. clínicamente a veces no podemos relacionar causa y efecto o relacionar qué estructuras se nos pueden complicar. Sí, doctora, con eso comprendí. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ahora lo que yo estoy haciendo es dándole a breves rasgos, porque no podemos hacer algo que hicimos en 2 horas o que ustedes tienen que ir a leer un poco más y traer esa duda. Esa pregunta que me hicieron, que me hiciste, está muy bien y me encanta, porque eso significa que leen. Y cuando se lee, se obliga a preguntar. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jóvenes. Doctora, yo sí tengo una duda, es con respecto a lo que es las tonsilas tubáricas, Ya, la las que tubar, forman el anillo de triángulo, Waldeyer. sí, esas Ya. tonsilas es lo mismo que las amígdalas, la amígdala Sí, palatina las lingual. tonsilas o amígdalas, así se llama. Solo es lo mismo. Es lo mismo, si el término es lo mismo, tonsila o amígdala. Recuerden que a nivel de la nasofaringe vamos a encontrar las adenoides, ¿sí? Vamos a encontrar las amígdalas linguales que les enseñé ahorita a nivel de la lengua, las amígdalas palatinas también, ¿sí?, que forman lo que es el anillo de Waldeyer. Pero tonsila o amígdala van al mismo término. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, doctora, sobre eso, justamente de la tonsila, y bueno, tonsilas o amígdalas. Bueno, he leído, pero no he visto que en lo que es el anillo de Waldeyer se incluya lo que es la tonsila faríngea. ¿Me puede explicar qué sucede con eso? ¿O es que leí mal? Sí se la pone. Así se la coloca. Y más o menos a qué nivel. Porque yo tengo es la estructura del anillo
en que en la parte superior amígdalas, parte inferior amígdalas linguales y así, pero más o menos en Las qué iris. tonsilas faringias están a nivel de las nasofaringes, que están las famosas adenoides. Ah, ya, bien. Listo. Gracias. Muy bien. Hay 10 minutos. Ya me salió el reloj para salen y vuelvan a entrar, por favor. Pero con el mismo link, rapidito así. Esperemos que el internet no nos juegue la mala pasada. Dentro de lo que es la laringofaringe, para continuar, nosotros tenemos la comunicación que hace la faringe con el esófago, ¿verdad? Esto era lo que yo quería que ustedes vieran ese día. Yo les dije que a nivel de la laringofaringe, si ven aquí, aquí están los cartílagos de la laringe, el revestimiento de los cartílagos, está los pliegues bucales, aquí está la epiglotis, que desciende y tapa la vía respiratoria. La laringofaringe, en su extremo ya distal, donde se comunica con por una parte con la laringe y por otro con el esófago, para desviar el alimento hacia el esófago en el momento de la deglución, que baja el epiglotis, están estas dos rampitas que están ahí. ¿Sí las ven? Parecen como rampitas. ¿Sí ven? Esos son los senos piriformes o fosas piriformes, que baja, permite el desvío del alimento hacia este órgano que está aquí atrás, que es el esófago. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné de los senos piriformes? Son estos dos. Que al momento de la deglución baja este cartílago, se dilata porque algo de lo característico de la faringe es que es un tubo muscular y permite la desviación hacia el esófago. Preguntas hasta ahí. Preguntas. El esófago es un conducto muscular que se extiende ¿desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde se extiende? Desde el borde inferior del cricoides Ya. hasta el cuerpo vertebral de la torácica onceava. Ya, hasta el cuerpo vertebral de la onceava torácica, es decir, cuando atraviesa el hiato esofágico y se continúa ¿con quién? Con el cardias del estómago. Muy bien, con el cardia del estómago o con el estómago. En su trayecto, ¿cómo es su trayecto? Y ahí les estoy poniendo la imagen. Por delante y por detrás de quién va. Tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior. Si ven que adopta la forma de lo que es la columna vertebral. En ese trayecto, ¿cuántas estrecheces tiene? 3. 3 estrecheces. ¿Cuál es la primera? Cricofaringia. La Cricofaringia. cricofaringia. Muy bien. ¿Por qué? Porque es donde hace su estrechez, la primera relación a nivel del cartílago cricoides y su comunicación con la laringofaringe. La segunda estrechez, que ahí se los estoy enseñando. ¿Cuál es la segunda estrechez? Aorto bronquial. Aórtico bronquial. ¿Por qué aórtico bronquial? Porque a ese nivel
se relaciona con el callado aórtico y con la bifurcación de la tráquea, especialmente con el bronquio izquierdo. ¿Y la última cuál es? El diafragmático. La diafragmática, es decir, cuando pasa el hiato diafragmático para comunicarse con el cardias del estómago. ¿Cuál es la función del esófago? ¿Cuál es la Dar paso función al del esófago? bolo alimenticio. Muy bien, permitir el paso del bolo alimenticio. ¿Cómo está estructurado normalmente? ¿Cómo está estructurado normalmente? ¿Por porciones? ¿Cuál porciones? Mucosa, submucosa y serosa. Exacto, no se llaman porciones, nene, se llaman capas, ¿sí? Se llaman capas. Capa mucosa, que es la más interna, y tiene un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Epitelio plano estratificado. Una submucosa que contiene glándulas de secreción serosa, una muscular que tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, y entre ellas va a encontrar el plexo nervioso de Meissner. Y tiene una serosa, que tiene una, perdón, en la capa muscular es el de mientérico o de Auerbach, y una serosa que es de tejido conectivo. ¿Dónde encontramos el plexo de Meissner? Es en la submucosa. ¿Sí? Creo que tienen ¿cuántos minutos? Déjenme ver. 2 minutos. Preguntas hasta ahí. Doctora, ¿podría repetir lo de la submucosa relacionada a lo muscular Ya, le también? voy a escribir aquí. Cuando uno pone permitir compartir pantalla, puede hacerla. A ver, aquí vamos a poner la pizarra. A ver. Estructuralmente tiene una mucosa con epitelio estratificado plano. Tiene una submucosa que contienen glándulas de secreción serosa y mucosa. Además, el plexo de Meissner. ¿Quién es el plexo de Meissner? Va a estimular la secreción de las glándulas. La muscular, que tiene una capa circular interna y una longitudinal externa. ¿Por qué se llaman así? Es de acuerdo a cómo estén las fibras musculares lisas. Y además ella presenta el plexo de Auerbach. ¿Sí? Y la serosa, que está formada por tejido conectivo y es la que lo va a relacionar con las otras estructuras vecinas. Ahí sí, de manera general. Eso es lo que interesa que sepan. Ya histología entrará más con detalle. ¿Lo copiaron? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Chicos. Doctora, yo sí tengo una pregunta, pero no era ahorita la temática. Mañana la práctica de anatomía va de todo esto, ¿verdad? Sí. Por eso les va a Muchas- servir esto para la lección de mañana. Ya, gracias. Listo. Muy bien, chicos. Se va a acabar el tiempo y se vuelven a conectar. Por favor. ¿No hay otra pregunta? Se conectan rapidito para que no se demoren.